Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado y os saludo como siempre desde el otro lado de las líneas enemigas y vamos con tres pildoritas, con tres noticias, con tres informaciones muy relacionadas con la actualidad del Real Madrid y sobre todo con la actualidad, como no, en este parón de selecciones con los fichajes. Vamos a hablar de ese interés del Arsenal por la posible cesión de Luka Jovic por lo que resta de temporada. Vamos a comentar también esa más que posible, por lo visto, renovación finalmente de Antonio Rüdiger con el Chelsea. Y también vamos a hablar del Manchester City y de Haaland. Vamos a comentar esa información aparecida a través del famoso periodista italiano Fabrizio Romano. Y bueno, lo cierto es que ya estamos en otro parón de selecciones y bueno, pues como es típico en estas épocas en las que no hay fútbol de clubes, pues evidentemente se multiplican las informaciones, los rumores sobre todo relacionados con el mercado de fichajes, ¿no? Y en cuanto al Real Madrid se refiere, pues una de las que evidentemente hay que destacar sería esa información que habría aparecido en el día de ayer, en la cual se comenta que el Arsenal podría estar muy interesado en conseguir la cesión del delantero serbio del Real Madrid, Luka Jovic, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que, como sabéis, el Arsenal está teniendo graves problemas de disciplina con uno de sus grandes delanteros, con Aubameyang, y para quizá finiquitar la temporada, pues estarían buscando como solución, insisto, la cesión del serbio Luka Jovic, ¿no? En mi opinión, yo creo que sinceramente, yo creo que el Real Madrid no debería aceptar esta cesión, no me parece una buena opción, aunque el rendimiento del jugador serbio, lo cierto es que, sobre todo en estos últimos partidos en los que ha tenido más presencia, lo cierto es que no ha sido nada buena, pero tengamos en cuenta que, ahora mismo precisamente Benzema se ha lesionado, es cierto que su lesión en principio no reviste de demasiada gravedad, pero lo cierto es que tampoco tenemos un sustituto claro, un sustituto natural para Karim Benzema en caso de que pueda venir algún tipo de lesión, y tampoco lo cierto es que parece que el Real Madrid tenga pensado una alternativa a la hora de fichar, a la hora de sustituir a Luka Jovic en el mercado de fichajes en estos últimos días que quedan del mercado de enero, ¿no? Yo creo que sinceramente ahora mismo yo no soy partidario de tocar absolutamente nada en el equipo. Yo creo que el equipo está funcionando muy bien, es claramente el líder de la Liga Española, ya ha conseguido el primer título de la temporada, esa Supercopa de España, y desde luego si consiguen superar esa eliminatoria contra el Athletic Club de Bilbao, pues desde luego que va a estar en una magnífica posición para conseguir otro título, en este caso la Copa del Rey. Insisto, no creo que sea el momento para que el Real Madrid se ande concesiones de jugadores que puedan debilitar la plantilla y puedan de alguna manera limitar, como os digo, las posibilidades de Carlo Ancelotti a la hora de poder contar con la mayor cantidad de jugadores posible para un último tramo de temporada que desde luego va a ser durísimo. Y también se está comentando estos días que quizá la opción de fichaje de Antonio Rüdiger por el Real Madrid pues estaría de alguna manera desvaneciendo, ya que por lo visto el jugador estaría muy cerca de renovar finalmente con el Chelsea, ¿no? Bueno, en este caso los motivos están bastante claros. El tema desde luego es meramente económico. El Real Madrid no está dispuesto, desde luego, desde el principio siempre se ha dejado muy claro que, como os digo, el Madrid nunca ha estado dispuesto a llegar a las cifras que pretendía Antonio Rüdiger, pretendía llegar a unas cifras similares a las que, el Real Madrid sí que ofreció a David Alaba, pero desde luego Rüdiger no es David Alaba, ni muchísimo menos. Rüdiger podía ser un fichaje muy interesante, teniendo en cuenta que, desde luego no habría coste de traspaso, pero siempre y cuando se ajustara a los límites salariales del Real Madrid. Para el Real Madrid, insisto, Antonio Rüdiger
Rudiger no es un jugador a la altura de David Alaba, y de ahí que, bueno, pues desde luego, por lo visto, desde luego las posturas a nivel económico entre Real Madrid y Rudiger, desde luego, pues no han conseguido acercarse, ¿no? Bueno, todo esto, por lo visto, sí que, por otro lado, sí que habría motivado que el Chelsea sí que, bueno, pues de alguna manera pudiera aumentar la cifra, la oferta para renovar al jugador, y bueno, pues lo cierto es que, bueno, pues dentro de lo que cabe, pues entra dentro de lo normal. Es un jugador que está ya muy asentado en el equipo londinense, y bueno, pues todo apunta, todo, bueno, hace pensar que finalmente pues se pueda renovar con el equipo blue. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo cierto es que todo esto, y también se ha estado comentando estos días, podría remover algunas cosas en cuanto a los objetivos del Real Madrid. Bueno, pues la no contratación de Rudiger sí que podría propiciar, desde luego, que el Real Madrid reactivara o activar algunas opciones que, bueno, pues se habían comentado, quizá la opción de Koundé, o quizá, pues quién sabe si esa opción de Fofana, un jugador que aparecía en esa lista del diario Marca, o quizá, pues como quizá también hemos venido pidiendo aquí en el canal, una opción que a mí, desde luego, me parece tremendamente importante, tremendamente interesante, que desde luego sería la opción de buscar un lateral derecho. Vamos a ver qué sucede. Y vamos con Haaland y esa información de Fabrizio Romano, el conocido periodista italiano, en la cual, pues bueno, comentaba que para él, en su opinión, pues bueno, pues el Manchester City sería el favorito para fichar a Erling Haaland, ¿no? Desde luego, como todos sabemos, desde luego el Manchester City, desde luego, va a ser el gran rival, desde mi punto de vista, para fichar al noruego. Bueno, en esa competencia con el Real Madrid, y quién sabe si el Barça, bueno, quizá de alguna extraña manera, ¿no? Insisto, vamos a ver qué sucede con este tema. Lo cierto es que, bueno, pues si tengo que ser coherente, como os he comentado siempre, bueno, pues yo personalmente le doy bastante credibilidad a este tipo de informaciones que aparecen de este tipo de periodistas, digamos, del extranjero, periodistas en este caso, desde mi punto de vista, independientes, que no dependen, digamos, de, bueno, pues de las informaciones, de las filtraciones que les puedan dar, bueno, pues el Real Madrid o Fútbol Club Barcelona, ¿no? Como os he dicho, debo ser coherente, y por lo tanto, pues debo concederle toda la credibilidad del mundo. Lo que sí que me gustaría matizar es que en esa información Fabrizio Romano, sobre todo, lo que está dando más que nada es una opinión, es decir, está opinando que para él, sobre todo, pues bueno, para el Real Madrid, él opina que desde luego acometer en la misma temporada dos operaciones tan grandes como las de Kylian Mbappé y las de Haaland, pues desde luego serían muy difíciles, ¿no? Serían muy de muchísimo calado, ¿no? En cambio, pues bueno, él considera, y además es cierto, desde luego es totalmente innegable, que desde luego el Manchester City pues tiene las posibilidades económicas y desde luego un proyecto deportivo realmente perfecto también para el noruego, además de, en mi opinión, estar pues bueno, pues quizás seguramente en la liga más importante y la más prestigiosa del mundo, ¿no? Como es la Premier League, ¿no? Lo cierto es que, bueno, estos días sí que se había comentado que el Manchester City podría tener hecho el fichaje del argentino Julián Álvarez de River Plate, y bueno, pues todo esto parecía de alguna manera que podía descartar al Manchester City, ¿no? Que el Manchester City se estaría decantando por la posibilidad de fichar a este delantero argentino de 21 años, ¿no? Pero lo cierto es que tampoco hay que ser inocentes. El Manchester City puede permitirse fichar a este chico argentino de River Plate, Julián Álvarez, puede permitirse el fichaje de Haaland, y puede permitirse incluso, si quisieran, el fichaje de Vlahovic, delantero de la Fiorentina, aunque estos días se está comentando que estaría muy cerca de la Juventus de Turín. Y además esto también es muy significativo, ¿no? Tengamos en cuenta que, desde luego, una de las mejores alternativas al fichaje de Haaland era precisamente este jugador, Vlahovic. Y bueno, pues lo cierto es que si esto se confirma, que la Juve estaría cerca de hacerse con el fichaje de Vlahovic, pues lo cierto es que para el Manchester City, que es un equipo tremendamente necesitado de un 9, recordemos que el verano pasado no pudieron hacerse con el fichaje de Harry Kane. Cómo hubiera cambiado todo, cómo hubiera cambiado el panorama si el Tottenham hubiese vendido a Harry Kane, pero lo cierto es que no fue así, y lo cierto es que se quedan muy pocas alternativas. Apenas, como os digo,
la alternativa Vlahovic, y si finalmente se va a la Juve, pues lo cierto es que, bueno, pues en cierto modo es normal que de alguna manera se reactive el interés de el Manchester City por hacerse con los servicios de Haaland. De todas maneras, como os digo, yo creo que no está todo dicho esto en absoluto. Fabrizio Romano tampoco está descartando en esa información al Real Madrid, ni muchísimo menos, sino simplemente yo creo que remarca lo tremendamente difícil, lo tremendamente costoso que va a ser para el Real Madrid poder hacerse con esas dos grandes operaciones en un mismo año. Pero desde luego no descartemos nada todavía. Y no me lío mucho más, como siempre espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por supuesto, apoyarlo con un fuerte like. También, por supuesto, os animo a que os suscribáis al canal. Vamos a ver si podemos conseguir esos 500 suscriptores lo más pronto posible. Y por mi parte, pues como os digo, nada más, simplemente animaros, por supuesto, a que en la caja de comentarios me dejéis vuestra opinión. Y como os digo siempre, vikingos, ser del Real Madrid nos hace mejores. Chao.